Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos, chicos, a su curso de psicomotricidad infantil. El día de hoy, chicos, vamos a iniciar este curso tan interesante, este curso tan bonito, este curso que definitivamente nos ayuda a comprender, ¿no? En qué se basa la psicomotricidad. Y esto definitivamente pues nos va a permitir a nosotros conocer, ¿no? Un aspecto importante y diferente de la psicomotricidad, ¿sí? Agradecerles a todos ustedes, ¿no? Por estar aquí presentes. Y en esta oportunidad, chicos, vamos a iniciar ya con nuestro curso el día de hoy, ¿sí? Muy buenas tardes a todos. Y vamos a empezar con un tema primordial. Pero primero quisiera que ustedes me respondan en el chat para poder interactuar un poquito mediante el chat y me digan si conocen o han escuchado lo que es la psicomotricidad. ¿Tienen alguna idea, chicos, de lo que es la psicomotricidad? De repente podemos participar en el chat. A ver, chicos, si participamos un minutito para que nosotros de repente podamos interactuar un poquito y así conocer. Muy bien, Karina nos dice movimientos. ¿Quién más se anima, chicos? Muy bien, buenas tardes, Ana, muy bien. Claro, ¿no? Efectivamente, nosotros podemos de repente determinar que cuando hablamos de psicomotricidad, pues vamos a hablar de movimientos, ¿verdad? Coordinación. ¿Cómo estás, Francis? ¿Qué tal? Muy bien, movimiento de las articulaciones. Efectivamente, nosotros podemos entender a la psicomotricidad desde un aspecto de movimientos, ¿no? Desde un aspecto general externo, ¿no? Pero básicamente, chicos, lo que yo tengo que agregarles aquí, y les voy a ir comentando poquito a poquito, qué es la psicomotricidad y por qué razón es tan importante. Así que vamos a dar primero un aspecto introductorio, ¿sí? Que nos permitirá a nosotros, pues, conocer efectivamente por qué hablamos de que la psicomotricidad es un enfoque integral para el desarrollo del niño. Y efectivamente, nosotros tenemos que considerar algo muy importante. La psicomotricidad, chicos, es un enfoque, ¿no? Que básicamente se va a enfocar en la relación entre la mente y el cuerpo. Por eso hablamos de que básicamente la psicomotricidad vendría a ser, chicos, algo holístico, algo que genera una conexión directa del cuerpo con la mente, ¿no? Y esta relación influye mucho en el desarrollo y el comportamiento de todos los seres vivos, ¿no? De todos los seres humanos. Por eso que básicamente, chicos, nosotros nos vamos a centrar en la importancia de la psicomotricidad y cómo esta coordinación del cuerpo con la mente puede hacer que el cerebro se desarrolle de una forma diferente. La psicomotricidad básicamente, chicos, tiene beneficios y estos beneficios van mucho más allá del solamente el desarrollo motor. Esto va en función a un desarrollo integral. Quiere decir que vamos a tener una mejora en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional, en el aspecto social, ¿sí? Entonces, dicho esto, chicos, creo que ya tenemos que pasar a nuestra siguiente página para poder explicarles un poquito más de lo que respecta a la psicomotricidad, ¿sí? Vamos a cambiar de PPT, chicos, un minutito. Y ahora sí, vamos a hablar ya en base al aspecto teórico, al aspecto funcional que establece la psicomotricidad. Y vamos a ir desde un punto de definición. Nos dice que la psicomotricidad es la relación entre el cuerpo, la mente y las emociones. ¿Será esto cierto, chicos? ¿Será esto importante considerar? Pues efectivamente, cuando nosotros hablamos de que hay una relación entre el cuerpo, la mente y las emociones, quiere decir que efectivamente es una relación que tiene que estar en total funcionamiento en el cuerpo. Esto nos permite a nosotros pues procesar todas las acciones debidamente, de manera muy funcional, ¿sí? Es por ello que nosotros podemos decir que es el proceso de aprendizaje a través del movimiento y la interacción con el entorno. Básicamente la psicomotricidad cumple la función de interacción, cumple la función de relación con el entorno o con el exterior que nosotros propiamente conocemos. Entonces, tenemos que mencionar que hay ciertos objetivos que nosotros vamos a tomar en cuenta respecto a la psicomotricidad. ¿Y por qué tenemos que tomar en cuenta estos objetivos? Porque básicamente la psicomotricidad nos permite comprender, ¿sí?,
que tiene un aspecto importante a querer lograr o a querer nosotros desarrollar, que básicamente empieza desde el aspecto motor, tal como les he mencionado, y luego comienza con el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social. Entonces, en pocas palabras, nosotros podemos decir que el objetivo que quiere lograr la psicomotricidad en la primera infancia es este desarrollo integral en el niño, que le permita, pues evidentemente, a través de los movimientos, ellos puedan controlar su cuerpo, interactuar con el mundo que les rodea y así desarrollar estas habilidades cognitivas y emocionales, ¿sí? Yo tengo que tomar en cuenta que definitivamente la psicomotricidad es algo holístico, algo propiamente importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, y algo que les quiero preguntar a ustedes, cuando nosotros pues básicamente de repente salimos, ¿no? Por ahí de repente estamos estresados. ¿Qué tipo de actividades hacemos? De repente muchas personas tienen diferentes formas de canalizar el estrés, ¿verdad? Pero ¿será importante de repente tener una actividad física que nos permita a nosotros pues desarrollarnos propiamente? Canalizar esas emociones que puedan estar mal reguladas, por ejemplo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos ayudará efectivamente la psicomotricidad a poder regular estas emociones? Muy bien, Hilary, claro que sí, es sumamente importante, ¿no? Los deportes, las actividades, pero ¿será que yo lo voy a hacer así por así o solamente, o va a ser necesario que yo de repente establezca una serie de rutinas, una serie de sesiones específicas que me ayuden con el desarrollo de mi propia coordinación? Obviamente voy a tener que considerar una especie de rutina, ¿verdad? Pero primero que todo tengo que enfatizar en algo importante, porque yo tengo que tomar en cuenta que la psicomotricidad, ¿ya? Es algo que no es a la ligera, que no solamente es movimientos, que no solamente es para el despejar mi estrés, ¿sí? Yo tengo que tomar en cuenta que la psicomotricidad es importante, porque se va a enfocar en esta relación que mi cuerpo, mi mente necesita junto con mis emociones. Entonces, propiamente mencionado, yo tengo que tomar en cuenta que la psicomotricidad va a tener un aspecto funcional en mi vida, ¿sí? En la vida de todos nuestros niños. Por ejemplo, cuando un niño comienza a caminar y está empezando con sus primeros pasos, el niño necesita de una interacción, de un entorno que le permita su desarrollo motor. ¿Y por qué será importante el desarrollo motor, chicos? ¿Por qué será importante en los niños en la primera infancia el desarrollo motor? Vamos a resolver esa preguntita, ¿sí? Para que nosotros podamos enfocarnos un poquito en lo que estamos mencionando. Básicamente es importante por una sencilla razón. Recordemos que el niño, cuando recién está empezando con movimientos para poder generar su propia estabilidad, ¿no? Esta estabilidad, este conocimiento de sus lateralidades le va a dar un control adecuado de su cuerpo. Y al tener el control adecuado de su cuerpo, evidentemente hay un control también de sus propias emociones que va a ir regulando poco a poco. No quiere decir que de noche a la mañana mi niño ya va a tener una regulación completa. Pues no, efectivamente no funciona de esa manera, ¿sí? Entonces yo tendría que definitivamente tomar en cuenta, ¿sí? Que la psicomotricidad viene a ser un aspecto que nosotros tenemos que desglosar desde poco a poco, desde palabrita por palabrita. Por ello que vamos a tener en cuenta un aspecto muy importante a tocar, que es el desarrollo cerebral del niño. ¿Tendrá algo que ver la psicomotricidad o el desarrollo motor junto con el desarrollo cerebral de nuestros niños? ¿Por qué será que siempre los niños, o siempre se le pide a los niños, ¿sí? Que comiencen de repente a hacer actividades físicas, que puedan liberar esa energía que tienen? ¿Por qué será que se les recomienda? Porque efectivamente, chicos, ¿sí? El cerebro es algo muy importante del cuerpo humano, que efectivamente no lo conocemos en su totalidad, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que sí hay una interacción importante entre estas dos partes,
¿sí? Y hay una relación fundamental, porque recordemos que el desarrollo cerebral y la psicomotricidad siempre van a estar estrechamente relacionadas, porque la actividad física y la coordinación motora va a influir mucho en la maduración y el desarrollo del cerebro. Es por ello que la psicomotricidad ayuda a poder estimular y desarrollar habilidades cognitivas, habilidades motoras, habilidades emocionales en nuestros niños. Entonces, nosotros tenemos que ir explicando poco a poco estos conceptos para que nosotros podamos conocer estos aspectos importantes. Por ejemplo, cuando un niño está en pleno crecimiento, nosotros, si le damos una estimulación adecuada, ¿qué es lo que va a suceder, chicos? ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros le damos una estimulación adecuada? Pues efectivamente va a suceder lo siguiente, que en este proceso de la estimulación adecuada que le demos al niño en un ambiente de psicomotricidad, vamos a ayudar que vaya desarrollándose oportunamente esta corteza motora, porque definitivamente la psicomotricidad va a ayudar a desarrollar esta corteza motora, que es la parte del cerebro responsable de la coordinación y la planificación de los, movimientos. Es por ello que yo tengo que tomar en cuenta esos aspectos importantes. También voy a tomar en cuenta algo muy importante, cómo puede influir la psicomotricidad en el desarrollo cerebral de un niño. Y va a influir definitivamente considerando que hay una mejora de la conexión neuronal. ¿A qué le llamo conexión neuronal, chicos? ¿A qué le llamo conexión neuronal? Pues efectivamente tengo que llamarle conexión neuronal a esta función de sinapsis que realiza, por ejemplo, un proceso de estímulo en el niño. La psicomotricidad puede ayudar a mejorar esta conexión neuronal entre las diferentes partes del cerebro, lo que ayuda a mejorar efectivamente la comunicación y la coordinación entre ellas. Al momento de generar nuevas neuronas a través de nuevos estímulos, ¿qué es lo que sucede? Que comienza a funcionar la sinapsis y esta sinapsis genera esta comunicación entre las neuronas, haciendo que los estímulos propiamente otorgados a los niños mediante la psicomotricidad y la propia estimulación, pues genere estas conexiones y el cerebro trabaje de una forma diferente. Se desarrolle estas neuronas cerebrales para el desarrollo cognitivo propiamente de forma posterior. Es por ello que cuando nosotros hablamos del desarrollo del niño en la primera infancia, ¿qué es lo que primero nosotros hacemos, chicos? ¿Qué es lo que primero nosotros consideramos? Consideramos efectivamente, chicos, que cuando hablamos del desarrollo de la primera infancia, ¿no? Todo es a su paso. Nada es, por así decirlo, solamente a la vez, por así decirlo. Nosotros tenemos que enfatizar que cuando un niño está en la primera infancia, para desarrollar propiamente, va a ir enfocándose por pasos. Primero vamos a empezar con el desarrollo motor, que es propiamente mediante la psicomotricidad, que va a recibir esos estímulos que le va a ayudar a desarrollar esta corteza cerebral para que evidentemente genere nuevas neuronas y para que se genere esta sinapsis, sí, esta comunicación entre ellas y que efectivamente pues el niño pase en la siguiente etapa, que es este desarrollo cognitivo. Luego de este desarrollo cognitivo, comienza el niño a conocer sus emociones, comienza a conocer qué siente, qué no siente, conoce efectivamente, ¿sí? ¿Qué es lo que siente? Comienza a velar por él mismo, a sentir, a darse cuenta de ciertas percepciones. Evidentemente el niño siempre siente, siempre tiene sus sentimientos desde la barriguita de la mamá, pero vamos al hecho que recién va a empezar a conocer estas emociones que él tiene y que no sabe cómo canalizar o cómo conocerlas o cómo llamarlas. Es por ello que luego de esto viene ya el proceso social, el desarrollo de habilidades sociales, que es en la interacción con sus padres, con otros niños, ¿no? Esta interacción que es sumamente importante para su propio desarrollo, ¿no? Entonces, estamos hablando que la psicomotricidad definitivamente cumple una función muy importante, cumple una función primordial en el desarrollo del niño, chicos. Pues déjeme decirle que sí, porque no solamente queda ahí. También con la psicomotricidad nosotros logramos hacer que se genere esta función ejecutiva, una función que incluye evidentemente el desarrollo de habilidades de planificación,
el desarrollo de habilidades de estrategias, el desarrollo de habilidades de toma de decisiones, de la resolución de problemas, y efectivamente hay una serie de contextos que quizás nosotros no conocemos, pero estamos nosotros tratando de comprender que la psicomotricidad no solamente es movimientos, chicos. Como ya les expliqué, es algo holístico, ¿verdad? Algo que interactúa con tu cuerpo, con tu mente, con tus emociones, con tu alma. Entonces, también tengo que agregar a ello que la psicomotricidad también me permite realizar una siguiente actividad. ¿Y cuál es la actividad que me permite realizar? Pues me permite la regulación emocional. Esta regulación emocional que es sumamente necesaria en la primera infancia. Hablamos de que la psicomotricidad puede ayudar a regular las emociones y a desarrollar la capacidad de manejar este estrés y esta ansiedad. Por eso propiamente yo les preguntaba a ustedes y les vuelvo a preguntar. Si yo tengo muchos problemas y de repente me siento un poco estresada, un poco mal, ¿qué tipo de actividad me gusta realizar? A ver, chicos, respondamos en el chat. ¿Qué tipo de actividad realizaría? Algunos, por ejemplo, les gusta hacer muy bien. Marianela me dice yoga, otros me dicen manualidades. ¿Qué más? Natación, muy bien. Escuchar música, claro, ¿no? ¿Qué más es lo que hacemos? Caminamos, de repente por ahí bailar, muy bien, Liliana, claro. Pero ustedes se dan cuenta que todas las actividades en su mayoría son relacionadas a la coordinación motora fina y coordinación motora gruesa. ¿Se han dado cuenta de eso, chicos? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que darnos cuenta de que este proceso de la psicomotricidad no solamente consta en hacer actividades de repente de circuitos, que lo podemos hacer en una sala psicomotriz, sino que estas rutinas van a tener una función específica para el desarrollo del niño. Y esta función específica va a ir desde los beneficios que yo puedo otorgar o que yo puedo tener para el niño. Por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios puedo tener utilizando la psicomotricidad? Voy a tener una mejora de la cognición, por ejemplo, porque la psicomotricidad va a ayudar a mejorar esta cognición, esta capacidad para aprender, para procesar información. ¿Y cómo voy a ayudarlo? Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Cómo así? Pues efectivamente lo haces porque al momento que tú realizas una rutina psicomotriz al niño de manera repetitiva, ¿le estás haciendo trabajar la atención? ¿Le estás haciendo trabajar la concentración? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Le estamos haciendo trabajar esta atención, esta concentración que es sumamente importante. También hablamos de un desarrollo de la creatividad. ¿Será que la psicomotricidad nos ayuda a desarrollar la creatividad? Pues claro que sí, chicos. ¿Y saben por qué? Porque los niños comienzan a desarrollar su propia imaginación, su propia creatividad. Ellos de repente juegan a la casita, de repente a pasar por la barda, de repente a que no se caiga, a mantener el equilibrio, este desarrollo tan importante que ayuda también al desarrollo de la corteza cerebral. También tengo otro beneficio y evidentemente en la psicomotricidad tiene una serie de beneficios importantes, pero vamos a ir viendo de manera general. Por ejemplo, yo también puedo hablar de una mejora de la autoestima y ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo ayudo o cómo mi niño va a mejorar su autoestima con la psicomotricidad? Pues efectivamente lo hace, porque al momento que el niño tiene esta seguridad de realizar actividades reguladas mediante rutinas, pues el niño comienza a tener confianza en sí mismo, comienza a valorarse, comienza a sentirse atendido, comienza a sentirse importante. Entonces es ahí donde nosotros enfatizamos este trabajo de la mejora de la autoestima. También tengo que considerar, por ejemplo, que la psicomotricidad me ayuda en la reducción de estrés. Ustedes me dirán, Miss, ¿cómo que me va a ayudarme en la reducción de estrés? Por ejemplo, hace un minutito les hice una pregunta, ¿no? Cuando estoy estresado, ¿qué es lo que hago? Y ustedes se darán cuenta que en la gran mayoría de actividades que hacemos, tenemos el desarrollo de la coordinación motora fina y de la coordinación motora gruesa. Entonces, propiamente mencionado, quiere decir efectivamente, pues, que la psicomotricidad realiza un trabajo muy importante en la vida del ser humano y que quizás a veces no le damos la importancia requerida como para que nosotros tomemos atención en estas pequeñas actividades que nosotros hacemos. Definitivamente hay una relación.
hay una relación del desarrollo cerebral con la coordinación o con el movimiento que nosotros podemos hacer, con las actividades psicomotrices que hacemos. ¿Y por qué le llamamos actividades psicomotrices? ¿Por qué llamamos psicomotricidad? Pues efectivamente le llamamos psicomotricidad porque partimos desde la palabra psico a motriz y hablamos de esta conexión que tiene la mente con el cuerpo, ¿sí? Es por eso que tenemos que tomar en cuenta que la psicomotricidad nos trae una herramienta, es una herramienta muy importante y definitivamente nos trae pues ventajas para el propio desarrollo del niño en la primera infancia, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar en cuenta, efectivamente, que yo puedo realizar actividades psicomotrices, por ejemplo, para este desarrollo cerebral, para nuestros niños. Muy buenas noches, chicos, a todos los que recién nos estamos conectando. Pues efectivamente, puedo realizar juegos de movimiento, puedo realizar actividades de resolución de problemas, puedo hacer actividades de creatividad, puedo hacer actividades de interacción social. ¿Y por qué voy a trabajar todos estos aspectos dentro del área de psicomotricidad? A ver, chicos, ¿por qué voy a trabajar todos estos aspectos? Muy bien, buenas tardes. Efectivamente lo voy a trabajar porque, como ya se los he dicho propiamente hace unos minutos, cuando nosotros hablamos de psicomotricidad, hablamos de un enfoque integral. Este enfoque que definitivamente nos permite a nosotros comprender que la psicomotricidad va a desarrollar propiamente o va a ayudar a desarrollar propiamente el aspecto motor, el aspecto cognitivo, el aspecto emocional y por último el aspecto social. Entonces vamos a trabajar en función a desarrollar estos aspectos para poder lograr el objetivo que nosotros deseamos de nuestros niños, que nuestros niños sean pues seguros de sí mismos, que puedan mejorar su cognición, puedan mejorar efectivamente pues su propio desarrollo y que ellos a su ritmo desarrollen apropiadamente, respetando cada uno de nuestros niños, haciendo que ellos definitivamente pues valoren todas las actividades que ellos realizan, ¿sí? Entonces, nosotros para poder complementar esta primera parte que estamos viendo ahora, pues definitivamente la psicomotricidad es un enfoque integral, chicos, que puede ayudar a estimular, a desarrollar todas las habilidades cognitivas, motoras, emocionales en los niños. Así que no dejemos de lado conocer qué es la psicomotricidad y por qué es tan importante, ¿sí? Vamos a cambiar nuestro PPT, chicos, para continuar con nuestra clase. Y ahora sí, tenemos que enfatizar en lo siguiente, ¿sí? Efectivamente, nosotros hablamos y hemos visto un poquito de manera introductoria sobre el desarrollo motriz, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, ¿sí? ¿Por qué hablamos del desarrollo motriz, chicos? ¿Por qué hablamos de este desarrollo motriz tan importante en la primera infancia? Nosotros tenemos que considerar algo importante. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de desarrollo motriz, vamos a hablar de este proceso fundamental en la primera infancia. Este desarrollo motriz, chicos, se refiere básicamente al proceso por el cual los niños adquieren y perfeccionan sus habilidades motoras, como la coordinación, el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad. Todo este proceso es importante que el niño desarrolle en la primera infancia, porque esto le va a permitir al niño interactuar con su entorno y desarrollar habilidades esenciales para su propio crecimiento y su propio desarrollo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta que cuando hablo de desarrollo motriz y cuando hablo de motricidad, voy a hablar de dos fases importantes. Como les mencionaba, voy a hablar del desarrollo motor grueso y del desarrollo motor fino. Primero que todo, es que el desarrollo motor grueso, ¿a qué se va a limitar? ¿A qué se va a considerar? Pues definitivamente se refiere al desarrollo de habilidades motoras gruesas, como por ejemplo, caminar, correr, saltar, lanzar. Estas actividades ayudan a este desarrollo motor grueso y esto hace que el niño pues comience a tener este equilibrio, esta fuerza, este control muscular que es importante para su primera infancia.
Digamos que un niño no pudo desarrollar el aspecto motor hasta los 3 años. Va a tener algún tipo de complicaciones de repente en el desarrollo cognitivo, va a tener algún tipo de complicaciones de repente en el aspecto emocional, de repente va a tener un poco de complicaciones propiamente luego, después de su desarrollo habitual. Pues claro que sí, va a haber algunos pequeños inconvenientes, ¿no? Es por ello que nosotros tenemos que ayudar a que nuestros niños interactúen con su entorno, chicos. Ellos tienen todo el derecho de querer experimentar, descubrir. Por ello nosotros hablamos de que efectivamente los niños pues son un mundo muy desconocido, ¿no? Ellos definitivamente siempre nos sorprenden a nosotros. Hay una gran importancia en dejar que el niño de repente interactúe con la naturaleza, que gestione este desarrollo motor con su naturaleza, con su entorno, que conozca, que suba, baje, salte, que logre encontrar ese equilibrio, que logre generar esa fuerza interna que todo niño tiene. Y esto nos permite tomar en cuenta lo siguiente, que nosotros hablamos ahorita de un desarrollo motor grueso, pero también sabemos que cuando hablamos de las etapas del desarrollo motriz, vamos a hablar de un desarrollo motor fino, ¿verdad? ¿Y qué será este desarrollo motor fino? ¿Qué cosa nos dice este desarrollo motor fino? Básicamente se refiere al desarrollo de las habilidades motoras pequeñas, que son orientadas, por ejemplo, a nuestras manitos, ¿verdad? En donde vamos a nosotros a trabajar el agarre de objetos, la manipulación de juguetes, el tener esta habilidad de tareas precisas, por ejemplo, de ensartar, por ejemplo, en una aguja, ¿no? Por ejemplo, he conocido y conozco personas que no pueden ensartar una aguja, un hilo con aguja. No lo pueden hacer. Lo intentan 100.000 veces y no pueden. ¿Será que hay alguna deficiencia en ese motor fino, en ese desarrollo del motor fino, chicos? ¿Será que hay una pequeña deficiencia? Pues propiamente puede que sí, o simplemente también puede que falte práctica, ¿verdad? Que falte un poco de perfección en ese pequeño movimiento. Así como también he visto que hay personas que, por ejemplo, no logran hasta el momento de repente tener esa paciencia para hacer un tejido. Y he visto personas que tejen de manera maravillosa, como otras que de repente tienen complicaciones para tejer y dicen, no, esto no es para mí, dicen. ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué creen que será así de esta manera? Pues efectivamente, chicos, suele pasar, ¿no? Que no todos pues tenemos propiamente, ¿no? Desarrollado nuestros aspectos motores, ¿no? Estas etapas motoras. Pero sin embargo, no quiere decir que no podamos desarrollarlo. Nosotros tenemos que considerar que en la primera infancia el niño necesita desarrollar esta etapa motora, que es muy importante y base fundamental para su propio desarrollo y para poder desarrollar este aspecto psicomotor en el niño, ¿sí? Ahora, eh, definitivamente sabemos que hay habilidades motoras fundamentales que el niño tiene que aprender a desarrollar, como por ejemplo, caminar, correr, saltar, lanzar. Pero, ¿qué hace que esta actividad sea tan importante? Pues básicamente es importante porque al momento de caminar el niño comienza a desarrollar esta habilidad motora de equilibrio, de desenvolvimiento, de autonomía, de independencia. El niño cuando ya empieza a correr, a saltar, ya es un niño independiente, ya es un niño que va a tener todas esas ganas de querer desarrollarse propiamente en su entorno. Es por ello que nosotros tenemos que enfatizar en considerar que el desarrollo motor para un niño en la primera infancia es una de las partes más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, hablamos evidentemente de un desarrollo cognitivo, de la cognición. ¿Por qué hablamos de este desarrollo cognitivo? ¿Por qué consideramos este desarrollo cognitivo dentro de la psicomotricidad? Pues claro, chicos, que nosotros tenemos que enfatizar que el desarrollo cognitivo va propiamente de la mano también con el desarrollo motor dentro del aspecto psicomotriz, porque evidentemente aquí nosotros vamos a adquirir y desarrollar habilidades cognitivas como la percepción, la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas, la atención.
Ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo es que yo voy a tomar en cuenta este desarrollo cognitivo? A ver, vamos a explicar un poquito para que nosotros podamos enfatizar esta parte. Cuando nosotros hablamos del desarrollo cognitivo, tenemos que considerar que definitivamente Jean Piaget, por ejemplo, uno de los impulsores del el aspecto cognitivo, del desarrollo cognitivo, nos habla de unas etapas propiamente importantes para el desarrollo del niño. Y aquí nosotros tocamos estas etapas empezando desde la etapa sensoriomotora, ¿no? La etapa sensoriomotora que me permite a mí considerar que esta etapa se va a caracterizar por la exploración del entorno a través de los sentidos y la motricidad. Por ello, nosotros tenemos que enfatizar que la psicomotricidad va a ir ligada a todos los demás desarrollos y todos van a trabajar en función al beneficio del desarrollo del niño en la primera infancia. También hablamos de un desarrollo preoperacional que está dentro del desarrollo cognitivo. En esta etapa, cuando normalmente los niños pues comienzan a desarrollar habilidades simbólicas, a poder entender conceptos simples, en donde propiamente nosotros vamos trabajando con el niño a la par que va desarrollando. También hablamos de de ciertas etapas relacionadas a la operación concreta, ¿no? O a la etapa operacional concreta, en donde definitivamente pues los niños ya comienzan a realizar operaciones lógicas y resolver problemas a su forma, ¿no? A su propia manera. Y obviamente, pues por último hablamos de estas operaciones o estas etapas operacionales formales, ¿no? En la cual pues los niños ya comienzan a desarrollar sus propios problemas de manera más abstracta, más abstracta. Por eso que hablamos de un proceso de desarrollo del pensamiento, de la memoria, de la atención, del razonamiento, que es algo importante en el aspecto de la cognición. Y por último, pues chicos, hablamos de la etapa emocional. Ustedes me dirán, Miss, ¿y por qué la etapa emocional? ¿Por qué voy a considerar esta etapa? Básicamente las emociones, chicos, es algo que nosotros propiamente hasta podemos desconocer. Nosotros como adultos, básicamente a veces nos hemos dejado llevar por nuestros impulsos, ¿verdad? Y nuestros impulsos son propiciados ¿por quién? ¿Por quién son impulsados propiciados nuestros impulsos? Por nuestras emociones, ¿verdad? Entonces nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada también. Pero sin embargo, tengo que tomar en cuenta algo importante, ¿sí? Que cuando yo comienzo a tener un aspecto diferente, ¿no? Y conozco mis emociones, regulo mis emociones, trato de canalizar mis emociones, ¿qué pasará? ¿Será que voy a poder tener una mayor capacidad de pensamiento? Voy a tener una mayor capacidad de expresar y regular mis emociones de una manera adecuada, ¿verdad? Y voy a trabajar propiamente mis habilidades sociales. Voy a trabajar propiamente en mi autoestima. Voy a aprender a valorarme, a conocerme, a tomar una perspectiva diferente de mí misma, ¿verdad? Entonces, es por ello que nosotros hablamos que la psicomotricidad sí está enlazada desde un aspecto integral para los niños en la primera infancia, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro PPT y vamos a hablar ahora un poquito de este aspecto relacionado a la importancia del desarrollo psicomotor en la infancia. Ustedes me dirán, Miss, ¿y qué es el desarrollo psicomotor? ¿Por qué hablamos del desarrollo psicomotor? ¿Ustedes qué creen, chicos? Hablamos acá de 3 puntos importantes, ¿sí? Efectivamente yo he tratado de colocar las ideas principales para que nosotros podamos desglosar poco a poco, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos del aspecto psicomotor, pues básicamente voy a hablar de esta importancia, ¿no? De este desarrollo de las habilidades que se van a dar mediante las actividades psicomotrices, ¿no? Entonces, yo cuando hablo del desarrollo psicomotor, tengo que considerar que vamos a hablar de estos desarrollos motores, cognitivos en nuestros niños, que parte desde el nacimiento hasta los 6 años aproximados, porque hablamos de la primera infancia. Entonces, en esta etapa,
el papel o el desarrollo psicomotor va a jugar algo muy importante, muy fundamental, ¿sí? Y vamos a hablar que definitivamente influye en la capacidad de poder interactuar con el entorno y de desarrollar habilidades importantes para el crecimiento del niño. Por eso hablamos de un desarrollo integral. La psicomotricidad, chicos, definitivamente va enlazada al desarrollo integral del niño. Por ello hablamos que es muy esencial en la psicomotricidad para el desarrollo físico, cognitivo, emocional, social del niño. También hablamos de que es la psicomotricidad muy importante para el aprendizaje y el rendimiento académico. Un buen desarrollo psicomotor facilita el aprendizaje, facilita la atención, la concentración en el aula. Cuando nuestro cerebro está en actividad, nuestro rendimiento académico cambia. ¿Y cómo ponemos nuestro cerebro en actividad? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos alguna actividad motora fina, motora gruesa, nuestro cerebro trabaja en función a poder concentrarse, a aprender a tener una capacidad de atención muy distinta, una capacidad de cognición se va desarrollando y propiamente pues el cerebro comienza a funcionar porque recordemos que es como un motorcito, ¿no? Que necesita también estos estímulos propiamente para que pueda generar cada vez más neuronas y desarrolle efectivamente esta sinapsis para el propio desarrollo del niño en la primera infancia, considerando todos los aspectos integrales. También tenemos que tomar en cuenta la autoestima y la confianza. ¿Por qué será importante el aspecto de autoestima y confianza, chicos? ¿Por qué será así? Porque definitivamente el dominio de tu propio cuerpo y la capacidad de movimiento van a contribuir a esta autoestima, a esta seguridad del niño. Por ejemplo, cuando un niño está empezando a caminar, chicos, cuando está empezando a dar sus pasos, ese niño todavía tiene miedo, ¿verdad? Todavía necesita agarrarse, todavía necesita sentir esa seguridad. Y cuando el niño logra tener esa seguridad para que pueda desarrollarse, pues definitivamente alimentamos a su autoestima y lo alimentamos de una forma distinta, de una forma diferente. Es por ello, chicos, que yo les considero o les quiero agregar, evidentemente, a lo que les estoy mencionando, ciertos aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Que son importantes para la psicomotricidad. Y efectivamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando realizamos actividades psicomotrices tienen que ser en función a la realidad de mis niños. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a trabajar en función a la observación que yo voy a practicar, porque voy a tener que aprender a observar a mi niño no solamente desde el aspecto exterior, sino desde el aspecto interno. ¿Y por qué voy a considerar evidentemente este proceso de observación? ¿Qué gano yo conociendo mucho más a mi niño? ¿O será que yo solamente lo hago hacer ejercicios y ya está? ¿Será solamente eso, chicos? No, muy bien, chicos, claro que no. Yo tengo que aprender a conocer a mi niño, ver su realidad. Tengo que aprender a ver su realidad. Tengo que aprender a conocerlo, a saber sus necesidades, sus intereses. Tengo que involucrarme, como dice Hilary. Claro, yo como docente, como encargado del área de psicomotricidad, tengo que involucrarme con mi niño, saber qué falencias tiene, qué desafíos tiene que superar, cómo lo voy a ayudar, qué tipo de necesidades e intereses tiene. Todas las actividades psicomotrices para motricidad gruesa y fina tienen una serie de prospectos según las edades. No, psicomotricidad, chicos, no solamente abarca el aspecto del ambiente psicomotor con las rutinas. Hablamos también de un aspecto de psicomotricidad orientada a la motricidad fina, con actividades que vamos a desarrollar con nuestras manitos, chicos, con nuestra mente, haciendo que nuestras manitos trabajen en función a lo que mi cerebro me indica. Es por ello que yo, para desarrollar este aspecto cognitivo, voy a necesitar de la psicomotricidad, empezando desde este desarrollo motor. Yo cuando conozco mis lateralidades, izquierda, derecha, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué es importante conocer mis lateralidades?
Eso me permite desarrollar el sentido de orientación, el sentido espacial, ¿verdad? Y cuando un niño tiene su desarrollo espacial propiamente desarrollado, este niño tiene todas las habilidades entonces para poder interactuar con el entorno, para poder tener esta seguridad que necesita. Por ello que nosotros hablamos de autoestima, de confianza, hablamos de desarrollo integral, desarrollo cognitivo, hablamos de este desarrollo motor, de este desarrollo de la coordinación motora gruesa, motora fina, que evidentemente pues va de la mano, chicos, efectivamente va de la mano con todo este aspecto del desarrollo del niño en la primera infancia, ¿sí? Ahora, no quiere decir que de repente, ay, la Miss, qué chismosa, quiere saber todo lo que yo hago en mi casa y todo lo que mi niño hace. ¿Será que yo quiero saber, será que yo soy chismosa de repente y quiero saber qué es lo que el niño hace, cómo se comporta, cómo, de qué hogar viene y todo ello? No, ¿verdad? Efectivamente, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos que saber en función de conocer a nuestros niños para desarrollar ese vínculo que nos permitirá a nosotros ayudarlo para que evidentemente se desarrolle, ¿no? Y para conocer si mi niño, qué tipo de actividad le voy a poder dar, si voy a poder regular de repente su comportamiento con alguna actividad, si necesita liberar más energía, si de repente es un niño que tiene frustrado, ¿no? Claro, entonces si yo tengo un niño que definitivamente es un niño que está con mucha frustración, con mucha ira, porque suele pasar que vamos a tener casos excepcionales, ¿no? Nosotros estamos en la obligación de poder ayudar a nuestros niños. Hay que ponernos en nuestro lugar, ¿no? En el lugar de ellos. Ellos son sumamente importantes, ¿no? Ustedes pueden hacer, chicos, su preguntita por el chat, no hay ningún problema. Y mediante voy terminando, también voy agregando las respuestas, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, evidentemente yo tengo que conocer a mi niño, tengo que saber qué es lo que sucede con mi niño, por qué razón se comporta de esa manera, ¿sí? Entonces, viendo todos esos aspectos, chicos, yo tomo la decisión de qué tipo de rutinas le puedo otorgar, qué tipo de actividades puedo ayudar a que calme de repente ese enojo, esa frustración. Recuerden que cada niño viene de un mundo diferente. No todos vienen del mismo hogar, no todos tienen el mismo tipo de hogar, el mismo tipo de cariño. Y yo trato siempre de sensibilizar. ¿Y saben por qué, chicos? Porque definitivamente nosotros tenemos que trabajar en función a la mejora del desarrollo del niño, ¿sí? Lisette, ¿puedes dejarme tu preguntita así en el chat? ¿Sí? ¿No hay ningún inconveniente? Sí, me informan que por el chat. Así que mientras que Lisette nos va dejando su preguntita para responderla, vamos a continuar, chicos, con nuestro PPT, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de estos hitos del desarrollo psicomotor en los primeros años, ¿sí? Recordemos, chicos, que estos hitos del desarrollo son guías que nos orientan a nosotros a que puedan desarrollarse estas actividades propiamente, no exactamente en el tiempo, pero hay como una escala propia del desarrollo, ¿sí? Obviamente también tenemos que considerar que, bueno, cada niño desarrolla también a su ritmo y no por ello vamos a obligar a que se dé este desarrollo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando primero, chicos, de los 0 a los 6 meses. Básicamente, si nosotros hablamos de un desarrollo psicomotor en estos primeros meses, vemos que el niño tiene este control de su cabecita, ¿verdad? Comienza a sonreír, comienza a tener esa interacción social, hay vocalizaciones, por ejemplo, de balbuceos, comienza a querer agarrar, a querer voltearse, a querer definitivamente interactuar poco a poco con el entorno, ¿sí? Entonces, propiamente en este tiempo, el niño está desarrollándose de forma óptima, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo un niño que tiene 2 meses y no levanta su cabeza para nada? No reacciona a los estímulos sociales del entorno. ¿Puedo estar teniendo una señal o un signo de alerta, chicos? ¿Puedo estar teniendo un signo de alerta? Sí, puedo estar teniendo un signo de alerta. Es por ello que nosotros estamos en la obligación de estar pendientes con esta observación. Tenemos que tener una observación mucho más profunda, perdón.
más profunda para nuestros niños. Porque si tenemos que un niño que pasó 2 meses, 2 meses y medio, no levanta su cabecita, no reacciona a un estímulo social, no tiene esa intención de repente seguir objetos con la mirada o con el oído, ¿no? Porque a veces lo hacemos con la sonajita y el niño voltea. Y de repente no tenemos este estímulo. Pasaron de repente 5, 6, 7 meses y el niño sigue en la misma condición. ¿Será que este niño necesita de un especialista, sí o no? ¿Será que este niño definitivamente necesita una atención rápida y oportuna? Sí, chicos, necesita de una atención rápida y oportuna. Ahora, yo, de repente, como madre, de repente, ¿no? Eh, tengo por ahí habilidades para ayudar a mi niño. Pues bienvenido, chicos. Nosotros estamos como madres también para ayudar a estimular a nuestros hijos, ¿no? A darle actividades pequeñas, pero que ayuden como guía para el desarrollo del niño en este tiempo, por ejemplo, ¿no? A ver, acá me dice Lisette, tiene una preguntita, ¿no? Nos dice que ella tiene una niña con autismo, ¿no? ¿Y cómo puedo ayudarla cuando grita con darme con sus emociones? ¿Cómo ayudarle cuando gritar, cuando, a ver, respecto a, tú te refieres a que tienes tu niña que tiene autismo y cómo le puedes ayudar, ¿no? Cuando ella de repente tiene de repente estos procesos en los cuales grita y no sabes darte cuenta de cómo o qué tipo de emociones está ella expresando. A eso te das cuenta, a eso te refieres, ¿verdad? Pues déjeme decirle algo, chicos. Nosotros sabemos que el autismo es una condición, ¿sí? Esta condición puede ser leve, puede ser mediana, puede ser alta, ¿no? Con sus emociones, básicamente. Yo te recomiendo algo. Normalmente los niños cuando están en un proceso en el cual los niños autistas tienen este proceso, por ejemplo, que no pueden canalizar sus emociones porque son muchas emociones encontradas, ¿no? Y evidentemente su condición le hace expresar sus emociones de esa manera. Normalmente nosotros tratamos de hacer siempre actividades sensoriales, ¿no? Estas actividades sensoriales permite que el niño pues pueda canalizar, no en su totalidad, pero sí canalizar poco a poco estas emociones que siente en ese momento. Yo particularmente les comento, chicos, hay que ponernos en el lugar del niño, hay que conocer la condición, hay que informarnos. Por ejemplo, a mí me da mucho gusto que yo sé que aquí hay muchas mamitas, hay muchos papitos quizás, que están aquí porque de repente necesitan mejorar para poder tener una mejor atención con sus niños. Y esto es algo muy importante porque desde ya, chicos, ustedes están aquí presentes y para mí es algo muy bonito saber de que quieran saber un poquito más de este tema que es tan interesante. Y por ejemplo, Lisette podría ayudar a su niña con ciertas actividades psicomotrices. Los niños autistas a veces necesitan actividades de movimiento, actividades psicomotrices, actividades de motricidad fina, actividades de motricidad gruesa, pero con siempre supervisión para que pueda canalizar estas emociones. Cuando están a veces en estas circunstancias, en estos momentos en los cuales tienen muchas emociones encontradas y es muy difícil a veces para la madre canalizar esta situación dependiendo de la condición también del niño, pues siempre se sugiere tratar de poner un punto medio para calmar la situación. Este punto medio de repente puede ser mediante alguna actividad manual, de repente mediante abrazos, de repente mediante alguna pequeña canción de un volumen muy bajo, de repente también con alguna actividad sensorial que permita que mediante sus manitos, mediante el tacto, aprenda, pero que también defogue y regule esa emoción, ¿sí? Eso es lo que propiamente te puedo decir, Lisette. No te puedo decir más porque exactamente pues la condición no la conozco, ¿no? Pero es lo que más o menos de manera general te puedo indicar, ¿sí? Ahora, vamos a continuar. Tenemos este segundo hito del desarrollo psicomotor que apunta desde los 6 a los 12 meses. Recordemos, chicos, que no propiamente todos los niños a los 12 meses tienen que caminar o tienen que balbucear o tienen que gatear, ¿ah? Recordemos eso, ¿sí? Esto es solamente una guía de orientación.
porque también por una parte tenemos que respetar el desarrollo evolutivo de cada uno de los niños, todos son diferentes, ¿sí? Pero siempre tenemos que estar ojito, ojito, mirando, mirando, observando que definitivamente este desarrollo en el niño se dé de manera adecuada o que al menos haya la intención por parte del niño de querer pues, desarrollar esta independencia necesaria para que pueda desarrollarse apropiadamente, ¿sí? Y acá hay un punto importante, y hablo del desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, no todos los niños hablan al año, no todos los niños hablan a los 2 años. Hay niños que empiezan a hablar a partir de los 2 años y medio, 3 años. Y evidentemente a esto se le confunde mucho, por ejemplo. Y esto a veces en muchos niños es básicamente un trastorno de desarrollo del lenguaje. Es muy diferente de repente a indicarle que pueda tener alguna condición. Recordemos que para que un niño tenga una condición, ¿sí? Tiene que tener otros signos de alerta incluidos a la falta de lenguaje, ¿sí? Y les comento esto porque muchas mamitas a veces me han consultado, ¿no? Me dice, Miss, me he ido a tal lugar y me han dicho que mi niña tiene esto. Entonces yo le digo, bueno, propiamente qué tipo de actividades, ¿no? Bueno, le comienzo a hacer unas preguntas, ¿no? Comienzo a preguntar. Entonces, básicamente nosotros no podemos decir exactamente una edad promedio del habla, pero sí te puedo decir de que hay niños, por ejemplo, en los niños varones, normalmente demoran un poco más en hablar que las niñas. Las niñas a veces se expresan un poco más, así como también hay niños varones, ¿no? Que hablan mucho más rápido y no caminan, demoran en caminar, o propiamente también hacen cosas de una forma distinta a su tiempo. Y es por ello que les digo que cada niño es un mundo diferente, su proceso evolutivo es distinto, es diferente de uno a otro, ¿sí? Normalmente el niño debería aprender ya a vocalizar, a tener algunos manejos de palabras básicas a partir de los 2 años, 2 años y medio, ¿sí? Entonces, cuando esto no sucede, pues se observa si es que hay una interacción de comunicación. Si hay una comunicación no verbal específica, entonces este niño solamente hay que darle las indicaciones para que desarrolle el habla, ¿sí? Entonces, específicamente, hay un montón de casos muy distintos, ¿no? En los cuales nosotros, pues, vamos a ir enfatizando poquito a poquito. Ahora vamos al siguiente hito. Y hablamos al hito de los 12 a los 18 meses. En este hito, por ejemplo, caminar, subir, bajar escaleras, gestos para comunicar necesidades, palabras sencillas, ocurren. Como también existen los gestos en donde se comunican para sus necesidades, pero no exactamente las palabras. Entonces, básicamente, los niños hay una intención de comunicación. Y por último, chicos, hablamos del proceso de los 18 a los 24 meses, en donde ya los niños pues tienen una interacción distinta con el entorno, comprenden todo lo que se les dice propiamente de manera progresiva, no es que exactamente todo, pero sí hay un nivel de comprensión inferencial, un nivel de comprensión literal más explícito, ¿no? En el niño. Entonces, es por ello que nosotros hablamos que es importante, claro, guiarnos de los hitos del desarrollo, pero también tenemos que tomar en cuenta que pueden variar según la condición de nuestros niños y obviamente también tomando en cuenta algo importante. Cada niño es un mundo diferente, chicos, y cada niño evoluciona de manera distinta, ¿sí? Así que de igual manera tenemos que siempre, por un lado, respetar su propia evolución, pero también por un lado, saber estos signos de alerta que nos permite a nosotros tomar una atención más específica y oportuna para cada uno de nuestros niños, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, con el siguiente pase. Y vamos a hablar un poquito del papel de la familia y de los docentes, ¿no? Entonces, tenemos que enfatizar lo siguiente, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, hay niños que a veces están evolucionando de manera regular. ¿Y qué pasa? Que de repente se asustaron o se caen o algo les pasó y el niño ya no quiere hablar. Ya pasó por un proceso traumático y ya no quiere hablar. Por ejemplo, yo conozco un caso de una niña de 4 años, ¿no? Que, bueno, le había llamado la atención la piscina y se tiró a la piscina. No había nadie a su lado, ¿no? Cuando de pronto me doy cuenta, la niña estaba, pero entonces la sacamos, ¿no? La saqué
Pero luego, posteriormente, me enteré que la niña no quería hablar y no hablaba. Pasó casi 8 meses, 6 meses para que la niña pueda volver a hablar. Pasó por un episodio traumático, que suele pasar también. Por ello, chicos, protejamos a nuestros niños. Tenemos que siempre cuidar su entorno para que no pasen por estos procesos que a veces pueden dificultar un poco también su propio desarrollo, ¿sí? No en todos los casos, pero sí hay casos que sí afectan, ¿sí? Entonces, vamos a seguir ahora con esta parte importante sobre el papel de la familia y los docentes. Evidentemente, dentro de las escuelas se saben de que existen estas áreas psicomotrices y que la escuela tiene la obligación de trabajar de manera articulada con los papitos y los papitos también de ser partícipe en las actividades que requiera una mayor atención para cada uno de los niños, ¿sí? Entonces, sí, claro, Lisette, efectivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de este papel de la familia es que lo que se enseña en la escuela, chicos, tiene que también ser compensado por la familia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sala psicomotriz y hacemos una serie de actividades para ayudar al niño, evidentemente este niño va a llegar a casa, ¿verdad? ¿Será que la mamita, el papito, solamente lo deja que haga las actividades en el aula psicomotriz, pero ya no en casa? ¿Será bueno esto para el niño? No, ¿verdad? Es por ello que nosotros tenemos que enfatizar que en la primera infancia, el desarrollo del niño, tiene que estar involucrada la familia, tiene que estar involucrada los papitos, ofrecer un ambiente estimulante, jugar con el niño, fomentar el movimiento y la exploración, y sobre todo brindar el apoyo y el afecto, hace de que el niño definitivamente desarrolle oportunamente. Y a esto, agregarle las actividades psicomotoras en el aula, observar el desarrollo del niño por parte de los docentes, adaptar esas actividades a sus necesidades de cada uno y trabajar en colaboración con las familias, pues esto definitivamente va a hacer que el niño pueda salir de esa situación y pueda mejorar oportunamente y pueda definitivamente desarrollarse óptimamente, ¿sí? Por eso que hablamos que en la primera infancia el desarrollo del niño definitivamente hay una responsabilidad mucho del trabajo participativo de la familia, de los papitos, de los hermanos. Tiene que haber un trabajo colaborativo y participativo, chicos, ¿sí? Para poder lograr el objetivo que es básicamente hacer que esta personita tan pequeñita pues pueda ser independiente, ser autónomo y que definitivamente crezca emocionalmente sano, ¿sí? Eso es lo que prácticamente nosotros tenemos que tratar de que el niño a lo largo pues desarrolle, ¿sí? Así que vamos a seguir, chicos, con el siguiente punto de este tema y vamos a hablar de algunas actividades para estimular la psicomotricidad. Solamente de algunas, chicos, porque recordemos que tenemos varias sesiones y vamos a ir viendo en cada sesión un tema diferente, un tema bonito. Vamos a ir profundizando cada tema para que nosotros podamos conocer activamente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de actividades para estimular la psicomotricidad, pues vamos a hablar primero de juegos de movimiento, estas carreras de obstáculos, los juegos de equilibrio, los juegos con pelotas, saltar la cuerda, bailar. Este tipo de actividades les encantan a los niños y más todavía si están involucrados con otros niños para desarrollarse junto con sus pares. Entonces el niño y el ser humano de por sí es un ente social, necesita socializar, necesita conocer el mundo y no podemos cortarle las alas a los niños de que puedan explorar, de que puedan ser exploradores, descubridores, chicos. Dejemos que los niños también interactúen, que los niños también tengan estas propias experiencias, ¿sí? Pero todo este tipo de actividades tienen que estar debidamente supervisadas y observadas. También hablamos de actividades creativas, de poder pintar, modelar con plastilina, de repente construir bloques, recortar y pegar. Son actividades que definitivamente van a estimular este proceso de psicomotricidad. Y por último hablamos de música y movimiento. Cantar canciones, bailar, tocar instrumentos musicales, jugar a ritmo y movimientos. Esto nos ayuda a relajarnos. Por ejemplo, uno grande nomás. De repente por ahí nos vamos a una de estas clases de baile. Siempre hay algunas actividades que nos van a dar risa, que de repente nos van a ayudar a desestresarnos un poco.
Y evidentemente los movimientos dentro de actividades psicomotrices ayuda a que el niño también despeje su mente, que el niño también se involucre en el proceso de la actividad y deje de lado también algunos problemas que pueda estar el niño absorbiendo, ¿no? A veces yo escucho mamitas que dicen, o papitos, no, él es pequeño, él lo entiende, él no sabe. ¿Será cierto eso, chicos? ¿Será cierto eso? No. Los niños todo absorben, chicos. Obviamente absorben de una manera distinta. Hablamos de una mente absorbente, pero hablamos que esta mente absorbente tiene un proceso de mente inconsciente y de mente consciente. Hasta casi los 3 años hay una absorción de mente inconsciente, pero sí hay una absorción de los problemas, de todo su entorno. Y a partir de los 3 años nosotros hablamos que hay una mente consciente. En todo el proceso de la mente absorbente del niño, que es de los 0 a los 6 meses, el niño efectivamente, ¿sí?, absorbe como una esponjita toda la información y toda la problemática que pueda estar en su entorno, ¿sí? Ellos entienden, a lo largo todo lo relacionan y a lo largo van a comprender todo lo que están pasando, ¿sí? Así que vamos a continuar, chicos, con la siguiente parte de nuestra actividad. Y aquí nosotros, por ejemplo, tendríamos que saber cómo vamos a integrar o qué integración de la psicomotricidad podemos aplicar en el aula. Para poder aplicar en el aula de psicomotricidad estas actividades, ¿no?, nosotros tenemos que considerar en realizar una planificación, poder incorporar estas actividades psicomotoras en la planificación diaria y semanal en caso de que nosotros, por ejemplo, seamos docentes. También tenemos que enfatizar este proceso de creatividad. Nosotros tenemos que ser muy creativos, tratar de adaptar estas actividades a los intereses y las necesidades de nuestros niños. Ojo, porque no podemos dejar de lado estos aspectos. Y por último, chicos, tenemos que siempre nosotros hacer este proceso de evaluación, este proceso de observación, de progresar, ¿no?, de cómo es el progreso de nuestros niños, de adaptar estas actividades según sea necesario. Por ejemplo, yo en estos momentos les voy a compartir un pequeño videíto de por qué es importante que nuestros niños evidentemente pues interactúen y por qué es importante que el niño tenga esta actividad al aire libre, ¿sí? Así que les voy a compartir, chicos, este pequeño videíto que nos permitirá a nosotros, ¿sí?, conocer por qué es importante que nuestros niños pues evidentemente tengan esta actividad al aire libre, ¿sí? Mucha atención, por favor, al video, porque voy a hacer algunas pequeñas preguntitas en el chat para que ustedes también puedan interactuar y evidentemente, pues así puedan también tener una mejora en el proceso de su evaluación, ¿sí? Enseguida empezamos a meterles extraescolares, muchas veces no nos ha dado tiempo, si son muy pequeñitos, a saber lo que quieren, pero parece que todo es muy importante que lo aprendan. ¿Cómo hacemos con eso? Porque todo el mundo les apunta pronto a todo, entonces es como el miedo a que si yo no le apunto se va a quedar atrás, ¿no? Una presión social, sí, ¿verdad? Que, sí. y ocurre también mucho en padres y madres primerizas, sí, porque además tú quieres dar lo mejor para tus hijos. Yo siempre digo que hay que respetar el ritmo de aprendizaje de los niños, pero al final, aunque sea jugando, son tareas que están siempre muy estructuradas, muy planificadas y muy guiadas. Es decir, ¿para qué? A veces tenemos a niños de 2 años en clase de chino, de inglés, de natación, de estimulación musical. Al final ya no son niños estresados, son familias estresadas, ¿no? Entonces, ¿qué necesita el niño? Juego libre. Ajá. El juego libre, es decir, sabemos que el conocimiento se genera desde dentro hacia afuera, que el niño tiene que ser el protagonista de sus propias creaciones. Entonces, el niño, a partir de los 3 años, tiene que jugar al juego simbólico, que es hacer como si soy médica, como si soy abogada, tendero, etcétera, ¿no? Entonces, si tú no construyes esas creaciones y al final todo te lo dan planificado, podemos aniquilar ese espíritu innato creativo que tienen los niños y que tan maravilloso va a ser, no para ser Dalí ni para ser Picasso, sino un niño creativo podrá generar soluciones alternativas a los problemas, podrá solucionarlos, podrá tomar mejor las decisiones. Entonces yo siempre digo, cuidado, vamos a intentar equilibrar
esas actividades para que el niño pueda jugar solo, ¿no? Los niños me decían, es que yo quiero que mis padres pasen más tiempo en casa. Sí. Ahora son los niños los que piden pasar más tiempo en casa, ¿no? Que sean ellos los que déjame en paz, déjame jugar tranquilo. Sí. Pero ¿sabes qué? Que los padres se estresan si los niños no están haciendo alguna actividad que sea como productiva. Eso, como perder el tiempo. Piensan que jugar es perder el tiempo. Sí. Y jugar es el mayor entorno seguro para probar ser y construir lo que quieras hacer, ¿no? Entonces es tan importante el juego. Que me da mucho gusto escucharte esto, me alivia incluso, podría decir. Fíjate, y te diría, Mónica, incluso cuando tenemos que elegir los juguetes de los niños, Sí. yo creo que sería muy importante primero que pudiéramos convivir los dispositivos electrónicos que ahora se han convertido, ¿no?, en ese juego principal de los niños, con juegos más tradicionales y juegos al aire libre. Es importante recuperar esos juegos de mesa, del parchís, es importante salir con el monopatín, con los patines, con la bici, salir al campo, es decir, para poder equilibrar, y luego a lo mejor podríamos un ratito de pantallas. ¿Cómo podemos elegir el juego, ¿no?, para nuestros hijos? ¿Qué puede ser lo mejor? Y yo siempre digo, mira a través de los ojos de tu hijo, mira a ver lo que le gusta, lo que se le da bien y piensa sobre ello. Si el juego, el juguete puede fomentar su imaginación, si puede ser versátil, puede haber muchas más formas de jugar, si jugará más de 20 minutos con él y no lo aparcará en el cajón de los juguetes, y sobre todo que respete la infancia. Entonces sería muy importante, porque a veces vamos como los juguetes y compramos como la lista de la compra o el top 10 de los juguetes. No, mira a tu hijo para ser acorde en ese sentido. Sí. Y también es muy importante que los padres pasen tiempo jugando con los hijos. Sabemos el beneficio que tiene el juego: creatividad, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo del aparato psicomotor, pero para los padres hay tres cuestiones fundamentales en las que sería maravilloso para la interacción de padres e hijos. Uno, porque cuando tú juegas con tus hijos, posiblemente eres la mejor versión de ti mismo, eres tu yo más amable. Entonces te ve en un momento relajado, en un momento, ¿no?, de ocio, un momento de disfrutón. Y luego a veces nos pasamos la vida aleccionando a nuestros hijos para educar en valores. La empatía, el bien y el mal, la paciencia, saber perder. Pues el juego es una maravillosa manera de compartir sin obligar, sin aleccionar, y que ellos puedan interiorizar esos valores. Y luego también una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, también los psicólogos utilizamos para evaluar si a un niño le pasa algo, a veces los niños están jugando y está jugando, imagínate, con un muñeco, y de repente está jugando tan feliz. Entonces, y de repente cambia y le empieza incluso a pegar, a pintar el pelo, a querer cortarlo. Y entonces a veces como nos asusta, es, ¿pero qué haces? Y ahí es un maravilloso momento para abrir una pregunta, es, ¿qué te ocurre? ¿Qué le ocurre al muñeco? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué dice el muñeco? ¿Te ha hecho algo? Porque a veces se puede conocer a tu hijo de una manera impresionante, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le asusta, lo que le da miedo. Incluso ellos, a través del juego, exponen su vida, es decir, proyectan lo que les está pasando. Muy bien, chicos. Acabamos de ver un videíto muy interesante, ¿sí? Efectivamente, pues nos habla, ¿no?, del proceso, por así decirlo, del juego al aire libre. Muchos de nosotros de repente diremos, ¿no?, pero mi niño exactamente al jugar en aire libre estará haciendo un proceso de psicomotricidad también. Pues efectivamente, recordemos que en el área de psicomotricidad también damos estos procesos de juego libre, en la cual el niño puede expresar su creatividad, puede expresar su imaginación, chicos, ¿ya? Entonces, básicamente, este video nos habla de un punto importante, que a través del juego, de la interacción, de este proceso de la psicomotricidad al aire libre, de estas actividades al aire libre, ¿sí?, podemos conocer a nuestros niños desde un aspecto diferente, podemos conocerlos desde un aspecto distinto, podemos definitivamente saber qué es lo que ocurre con nuestros niños. Muchos de repente conocemos a nuestros niños como hijos,
pero no podemos conocerlos a veces más allá de como amigo, de como primo, de como hermano, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos eh, desarrollar esta capacidad de conocimiento de nuestros propios niños teniendo esa interacción con ellos, darnos ese tiempo específico que nuestros niños necesitan para que también nos conozcan a nosotros mismos, ¿sí? Cuando hay una relación de familiaridad en la cual hay una confianza, pero también hay un respeto, el niño definitivamente tiene otras perspectivas relacionadas a su familia, a su hogar. Por eso que siempre se invita a que los papitos, ¿no? Tengan esta capacidad de desarrollo al aire libre con cada uno de sus niños, darle esta posibilidad de que definitivamente pues el niño pueda interactuar con sus papitos, ¿no? Que puedan conocerlos, que puedan hacer actividades como familia. Hoy en día, chicos, la tecnología es muy importante, pero también los equipos celulares han llegado a la vida y a veces hemos dejado de lado un poco la interacción con nuestros niños, con nuestra familia, ¿sí? Así que en esta vida tenemos que hacer todo de manera equilibrada, chicos, ¿ya? Así que no olvidemos ese punto. Y les he puesto este videíto para poder comprender un poquito, ¿no? De cómo se da esta actividad, de por qué es importante tomar en cuenta, ¿no? Este proceso de desarrollo en nuestros niños y conocer la psicomotricidad desde un aspecto diferente, ¿sí? Vamos a seguir con el próximo PPT. Y ahora sí, vamos a llegar a este punto, chicos, pero de manera muy general, ¿sí? Porque definitivamente hablar de una detección temprana de problemas psicomotores, pues es algo mucho más extenso, ¿sí? Pero sin embargo, tenemos que considerar que para poder detectar problemas psicomotores, ojo, que nosotros detectamos pero no diagnosticamos, esto es algo que sí o sí ustedes tienen que saber, es que vamos a aplicar tres fases importantes. Y estas tres fases importantes se apuntan desde la observación. Como bien les había indicado, observar a nuestros niños no solamente implica conocer la parte externa, sino que también conocer esta parte interna. ¿De qué tipo de hogar viene? ¿Cuál es la problemática que pueda tener en el hogar? ¿Cómo es el papito? ¿Cómo es la mamita? Y así nosotros vamos a poder identificar posibles dificultades en este desarrollo motor, este desarrollo cognitivo o este desarrollo emocional que puede estar afectando a mis niños para que puedan desarrollarse propiamente, ¿sí? Entonces, yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente, que una vez que yo hago mi proceso de observación, voy a ir a este proceso de evaluación. Este proceso en el cual yo voy a realizar ciertas pruebas y evaluaciones específicas para poder determinar la existencia de un problema. Entonces, para esto hay algunos test, por ejemplo, en el cual nosotros podemos ayudarnos de repente por ahí para detectar algún problema de lenguaje, de repente para yo guiarme en este proceso de test, qué tipo de actividad puedo hacer para ayudar a que mejore de repente algunas falencias o algunos desafíos que pueda estar presentando mi niño, ¿sí? Y luego de esto, chicos, tenemos la intervención temprana. ¿Qué nos dice esta intervención temprana? Nos dice el hecho de poder brindar apoyo y tratamiento especializado a los niños que puedan tener estas dificultades motoras. Por ejemplo, les comento algo, un tema, un caso particular, no mío, pero sí un caso de una persona que trabajaba conmigo, ¿no? Ella, por ejemplo, tenía una metodología muy distinta en el proceso de la psicomotricidad. Sí o sí los niños tenían que hacer las actividades que les encargaba, ¿no? O que les indicaba. Pero sin embargo yo veía que estos niños pues hacían la actividad como que porque en fin, ¿no? O porque ya, ¿no? Pero no los veía disfrutar la actividad. Recordemos que al niño nosotros tenemos que generarle este amor por el aprendizaje, este amor por el desarrollo, este amor propiamente que va a requerir, pues, ¿no? Para que el niño pueda familiarizarse y sentirse feliz en el entorno de sus actividades, ¿sí? Es por ello que yo pude notar, por ejemplo, que los niños hacían las actividades, pero se cansaban, los veía como que muy así, cabizbajos, como que algo tristes, ¿no? Entonces, un día le dije, ¿no? Mira, ¿te parece si tú de repente cambias de actividad y de repente por ahí pones una musiquita?
trabaja con ellos una actividad de congelados, que es una actividad básica que nosotros podemos trabajar en el aula con nuestros niños, ¿no? Sin embargo, yo había observado que de su grupo de niños, pues habían niños que eran muy tranquilos, demasiado tranquilos. Entonces, propiamente ella comenzó a realizar esta actividad y al comienzo, pues los niños como que les parecía raro, ¿no? Se habían acostumbrado a realizar estas actividades que no requerían, digamos por así, de algo libre. Entonces, un día le digo, a ver, déjame hacer tu clase de psicomotricidad para poder, a ver, vamos a observar a tus niños, ¿no? Comenzamos a hacer este proceso de actividad y me di cuenta de algo muy importante. Los niños necesitan vincularse con carisma, con bastante tino, con bastante tacto. Nosotros necesitamos llegar a vincular con el niño para que este vínculo de amor se dé y para que propiamente el niño tenga esa intención de amor por el conocimiento, por el aprendizaje, por su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le damos al niño esta cara de alegría, de entusiasmo, el niño cambia totalmente. Es por ello que yo les recomiendo a cada uno de ustedes, chicos, que cuando hagamos alguna actividad para poder detectar algún problema psicomotor, no lo vamos a detectar de una sola vez, lo vamos a detectar después de varias observaciones. No es solamente una sola vez y que ya mi niño tiene esto, ¿no, chicos? Recordemos que no todos los días nos sentimos igual, no todos los días estamos igual, ¿verdad? Entonces, por ello que propiamente yo les aconsejo a ustedes, ¿no? Que cuando hagamos nosotros algún tipo de detección o de repente queramos ayudar a nuestros niños y de repente por ahí, a ver, voy a ver, ¿no? Porque obviamente para poder hacer una detección de problemas psicomotores tenemos que ser especialistas, tenemos que estudiar profundamente, ¿sí? Pero sin embargo, desde el hogar, de repente, ustedes pueden ir aplicando lo que corresponde a la observación para poder tener una perspectiva de cómo está desarrollando mi niño, cómo se está desarrollando mis niños de repente en el aula, y si de repente necesitan ser evaluados, ¿no? Por una especialista que normalmente siempre hay en las instituciones educativas, no en todas, pero sí en algunas o en varias, ¿sí? Entonces, dicho esto, chicos, vamos a continuar con nuestro siguiente PPT y vamos a hablar de estas estrategias de intervención psicomotriz. Luego de pasar por este proceso de detección de problemas, por ejemplo, psicomotores, vamos a ver qué tipo de estrategias nosotros podemos utilizar para poder intervenir en el aspecto psicomotriz. Por ejemplo, y esto aplica para actividades o para casos muy, muy leves, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los niños en el proceso de la primera infancia tienen dificultades para agarrar la cuchara, para agarrar el biberón, para poder agarrar la taza, para comer solos y una serie de factores que nosotros podemos ayudar a que el niño desarrolle con una adecuada, pues, estimulación oportuna, ¿no? Y con un proceso de motricidad fina que le ayudará al niño, pues, definitivamente a tener esa fuerza en el agarre para que el niño pueda desarrollarse oportunamente, ¿sí? Entonces, como parte de estrategias de intervención psicomotriz, nosotros tenemos primero el proceso de la terapia, ¿no? La terapia, que es un tratamiento individualizado, que lo realiza un especialista, ¿no? Para poder mejorar estas habilidades motoras, estas habilidades cognitivas o estas habilidades emocionales del niño, siempre y cuando el niño lo requiera, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de terapias? Por ejemplo, nosotros sabemos que en el proceso de las terapias hay actividades que se las realiza al niño, pero no una sola vez, chicos. Si nosotros queremos resultados, pues obviamente tenemos que seguir con el proceso del tratamiento. Por eso hablamos de un tratamiento y en la gran mayoría de los casos es individualizado. Luego hablamos de un proceso de adaptación. Poder ajustar el entorno del niño, ¿sí? Las actividades a sus necesidades específicas. Esto de aquí nos permite a nosotros adaptar, ¿sí? De manera individualizada, qué es lo que el niño necesita de manera específica. Por eso que hablamos de un proceso de adaptación, el cual nosotros tenemos que dejar que el niño se adapte, que el niño conozca, que el niño se relacione y que efectivamente es muy necesario, que sea muy importante
para que sea algo muy importante para que el niño definitivamente pues sepa que hay una atención directamente para él, para poder superar cualquier falencia o desafío que pueda estar pasando. Y por último, hablamos de una colaboración. Hablamos de poder trabajar en colaboración con las familias, con los docentes, con los profesionales. Ustedes me dirán, chicos, Miss, pero si de repente yo no puedo porque de repente no tengo tiempo, ¿será que va a ser igual, chicos? ¿Será que va a ser igual? No, ¿verdad, chicos? Y algo que yo quizás no es que quiera justificar a nadie, ni tampoco de repente ponerme del lado de nadie. Pero cuando se trata de niños, chicos, yo tengo que siempre abogar por ellos. Y el que es padre, madre, tiene que tener la responsabilidad de tener un trabajo colaborativo y participativo en las actividades que su niño realiza. ¿Y por qué digo esto? Yo puedo comprender la situación de muchos papitos y muchas mamitas, pero siempre hay un pequeño tiempo que podemos nosotros darles a ellos. Siempre hay ese pequeño tiempo que nosotros, por ejemplo, podemos ayudar a que el papito, la mamita o la abuelita, el tío, interactúe para ayudar en este proceso. Recordemos que los niños necesitan de este proceso de observación, de este proceso de interacción. Ellos necesitan saber que definitivamente la familia, sus padres están ahí presentes para ellos, ¿sí? Que lo están ayudando a superar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que definitivamente ayudar a nuestros niños en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Ahora, me dice Melanie, por ejemplo, que tiene un niño que tiene 8 años y no coge bien el lápiz, pero ya está acostumbrado porque cuando se le corrige le es incómodo y sin embargo opta por la manera en la que él se siente mejor. Entonces, yo aquí te puedo sugerir algo, mira, Melanie. Suele pasar que los niños se acostumbran porque no han sido corregidos a tiempo, ¿no? Entonces, como ellos se acostumbran, se quedan de esa manera y a veces se rehúsan a hacer una actividad diferente. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es darles muchas actividades de motricidad fina. Esta actividad de motricidad fina para que él practique la fuerza, el agarre y sobre todo, por ejemplo, hay unos pomponcitos chiquitos que tú puedes ponerle dedo a dedo y puedes hacer que el niño pase de dedo a dedo. Esto le permite al niño tener esta movilidad, ¿no? Que, por ejemplo, necesitan para poder coger el lápiz de buena forma. Exactamente no sé muy bien cuál es la condición, porque recordemos que no es igual a que me lo digan, a que yo lo vea, ¿no? Es muy distinto, pero sí una de las actividades que normalmente nosotros hacemos cuando hay un tipo o hay un proceso de falta de agarra del lápiz, ¿no? Antes, por ejemplo, hay personas que hacían que les amarraban el lápiz con la mano, ¿no? Eso, chicos, o con el dedo, eso no se hace. Eso no se hace porque eso definitivamente le está afectando a su propio desarrollo. El niño tiene que tener la conciencia de que tiene que mejorar ese proceso de motricidad, tiene que mejorar ese proceso de agarre. ¿Y cómo lo va a mejorar, chicos? Dándole actividades de motricidad fina. Actividades sensoriales también, esas actividades que le permitan a él manipular, por así decirlo, todos sus sentidos a través del sentido táctil. Entonces, es ahí donde propiamente, poco a poco, cuando ya comience a soltar sus manitos en su totalidad, ¿no? Sugerirle e indicarle que la forma correcta de agarrar el lápiz es de esta manera. Y que lo vaya intentando poco a poco, no de forma, por ejemplo, no puede ser de repente de manera directa que siempre tenga que agarrar bien, sino que poco a poco tienes que ir incitándole hasta que él ya vuelva a tener ese sentido de la comodidad, ¿sí? Entonces, chicos, nosotros evidentemente estamos aquí también para ver una serie de temas, ¿no? Específicos y sí, ¿no? Efectivamente, podemos también agarrar actividades no sensoriales mediante la arena cinética, la plastilina, por ejemplo, en casa, podemos hacer plastilinas con ellos, plastilina casera, ¿no? Entonces, este tipo de actividad le permite al niño ser participativo, generar un aprendizaje vivencial y asimismo utilizar todas sus manitos de manera adecuada, ¿sí? Bueno, chicos, conmigo ha sido hasta ahorita.
Espero que les haya gustado, chicos. No es la primera clase. Y espero que siempre sigan participando, chicos, en todas las clases, chicos. Vamos a ver temas muy interesantes, así que yo les invito a estar presentes siempre, ¿sí? Les agradezco de antemano a todos ustedes por estar aquí presentes. Les doy un aplauso por